Majestad, gloria a su majestad, dad a Cristo toda gloria, honra y honor. Majestad, autoridad real, sale de él con gran poder, vive el gran Rey. Alabad, glorificad su santo nombre, exaltad, magnificad aquel que es Señor. Majestad, gloria a su majestad, el que murió, resucitó, hoy él es Rey. Majestad, gloria a su majestad, dad a Cristo toda gloria, honra y loor. Majestad, autoridad real, sale de él con gran poder, vive el gran Rey. Alabad, glorificad su santo nombre, exaltad, magnificad aquel que el Señor. Majestad, gloria a su majestad, el que murió, resucitó, hoy él es Rey. El que murió, resucitó, hoy él es Rey. El que murió, resucitó, hoy él es Rey. Dios les bendiga. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra celebración del Domingo de Resurrección. Celebramos el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Salió de la tumba por el poder del Espíritu Santo para darnos vida juntamente con Él. La escritura que queremos usar para nuestra reflexión de este día se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 24. Y leemos: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios bendiga su palabra. El libro de Génesis es un libro tanto fascinante como misterioso. Fascinante porque contiene unas de las más bellas historias de personajes icónicos y simbólicos en toda la historia humana. Y misterioso porque brinda relatos que son, diríamos, hasta inconcebibles para la mentalidad moderna. Todos sabemos que la palabra Génesis significa origen, principio. Las primeras tres palabras de la Biblia nos definen su propósito. Esas tres palabras son en el principio. O sea, que lo que vamos a leer es la versión bíblica de cómo todo comenzó. La alborada de la creación.
Por lo tanto, es historia primitiva. O sea, es la prehistoria de nuestra historia según el autor y el escritor del libro de Génesis. En este maravilloso e imperecedero libro se describe el origen del universo, el origen de la humanidad, el origen de la relación de Dios con los seres humanos, el origen de el matrimonio y la familia, el origen del pecado y el origen y causa de la realidad humana que vivimos todos los días. Especialmente los capítulos del 1 al 11 de Génesis se consideran estrictamente historia primitiva. Y por esto entendemos que no es historia en el sentido moderno. Estos capítulos tratan de transmitir verdades teológicas sobre eventos en cierta medida simbólicos de forma bien pictórica. Las descripciones en estos capítulos reflejan la cosmovisión de tiempos antiquísimos. Por lo tanto, aunque nos relaten historias que para la mente moderna sean difíciles de comprender, no podemos decir que existe en esos relatos falsa historicidad. Son relatos ciertísimos en su significado y propósito. Y una de las verdades que el libro de Génesis nos quiere hacer entender es que el Dios de la Biblia es un Dios amoroso, misericordioso, y es un Dios accesible que siempre quiere establecer una relación cercana e íntima con su creación y especialmente con los seres humanos. También el pecado se introduce en el mismo medio del relato de la creación. La Biblia establece que todo lo que Dios ha creado es bueno. Dios no creó el mal. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, fue creado con la capacidad de también crear. Lamentablemente, lo primero que el ser humano crea, según el Génesis, es la desobediencia. O sea, la primera creación del ser humano no fue con sus manos, fue con su corazón. El mal no entró en la historia hasta que el hombre desobedeció a Dios. Esto significa que el pecado y la corrupción que existen en nuestra realidad apuntan hacia un origen humano. El pecado y el mal comenzaron a existir cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato divino. Todo pecado tiene su punto de partida en alguna desobediencia. El lugar de residencia antes de la caída, el libro de Génesis lo llama el huerto del Edén. Tenía este lugar muchos árboles de frutos diversos para el disfrute de la vida, pero el árbol del bien y del mal les era prohibido. Es evidente que la desobediencia en el corazón condujo a Adán y a Eva a la acción de comer de ese árbol prohibido. Esto es una representación de lo que sucede cuando pecamos. Primero la intención, luego la acción, seguida por la consecuencia. Luego en el verso 22 se nos menciona específicamente un árbol, un segundo árbol, el árbol de la vida. Los dos tipos de árboles mencionados en la misma frase es una manera de el escritor no solo hablarnos de la opción, sino de la consecuencia representada por la prohibición de este segundo árbol, el árbol de la vida. Comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, el fruto del árbol de la vida llegó a ser prohibido. Por lo tanto, la trágica consecuencia de esa primera y gran desobediencia fue la espantosa, dolorosa e inevitable muerte. Mientras que el árbol del bien y el mal era opcional,
Ahora por la desobediencia, la prohibición del árbol de la vida es compulsoria. La vida que estaba supuesta a ser hermosa, pacífica, armoniosa y eterna dejó de ser un idilio y se convierte en un suplicio. Entonces, en el verso 24 del capítulo 3 de Génesis, donde leímos, el autor nos brinda una descripción novelesca, imaginativa, casi hasta celestial, de cómo se le puso sentencia final a la vida del ser humano. Escuchemos nuevamente la fantástica descripción del autor en torno al momento en que la vida eterna para el ser humano fue sentenciada. Dice: echó pues Dios fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Veamos la imagen descriptiva del autor en torno al desalojo del Edén. El autor nos señala que había un huerto, había un camino que conducía de las afueras al interior del huerto. Había en el mismo centro del huerto un árbol de fruto que mientras se comía producía vida y evitaba la muerte. Pero hay unos guardias que patrullan el camino, el sendero que conduce a ese milagroso huerto, porque ahora por comer del árbol maligno, todos los benignos están prohibidos. A esos guardianes el escritor del Génesis les llama ángeles, o más específicamente querubines. El ser humano estaba supuesto a tener ese Edén como vivienda eterna, inquilino para siempre de una residencia perfecta. Pero el pecado de la desobediencia ocasionó el desalojo. A raíz de la rebeldía, Dios ordenó: Adán, Eva, desalojen el Edén. Y desde entonces el ser humano vive en un exilio pecaminoso, en un mundo corrupto, en una sentencia de muerte. Pero gracias sean dadas a Dios, que la Biblia dice que hay dos Adanes. El primero que fue hecho de polvo y el segundo que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. El primero que desobedeció y pecó. El segundo en el cual no hubo pecado, ni hubo engaño en su boca. El primero que ocasionó la muerte. El segundo que nos dio vida juntamente con él. El primero que fue expulsado del paraíso terrenal. El segundo que está a la diestra de Dios en el paraíso divino, el Edén celestial. El primero que nos legó una vida corruptible. El segundo que da vida y vida en abundancia. Ese segundo Adán se llama el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Redentor de nuestras almas, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el deseado de todas las naciones, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto, el sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el siervo fiel, el santo de Israel, la estrella resplandeciente de la mañana, la vid verdadera, el maná que descendió del cielo, el que resucitó en la cruz al tercer día, el que es, el que era y el que ha de venir. Mientras que el primer Adán se cerró para él el Edén celestial, por el segundo Adán, que es Cristo, se abrió el paraíso celestial. Mientras que por el primer Adán se clausuró el camino de la vida, el segundo Adán vino a este mundo a anunciarnos: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Mientras que por el primer Adán una espada de fuego no permitía la entrada a la felicidad, por el segundo Adán hay plena felicidad y pleno gozo por medio de la espada y el fuego del Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, para nosotros la Iglesia de Jesucristo, la creación de ese segundo Adán. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo para cada uno de nosotros? Individualmente como creyentes y colectivamente como iglesia. En un mundo que se aleja cada vez más de Dios, en una humanidad que cada día se torna más incrédula, en una sociedad que se seculariza cada día a pasos agigantados, es a nosotros la iglesia a la que le corresponde vivir a la luz y el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mundo secular se está apoderando de la Semana Santa para celebrar un montón de otras cosas que no tienen que ver con la persona de Jesucristo, quien es la razón de nuestra celebración. En años pasados, en la televisión, los programas, en su mayoría durante la Semana Santa, eran de especiales y educación sobre los mejores chocolates que podemos comer durante la Semana Santa, cómo disfrutar la festividad de Semana Santa sin perder la dieta, cómo comprar el mejor vestido para el domingo de Easter, que sea barato, pero que esté a la moda. Aún los ateos han tomado esta semana para impulsar su filosofía en contra de la fe y la religión con rótulos que dicen: nadie ha muerto por nuestros pecados. Jesucristo es un mito. Somos una nación bajo ningún Dios. Pero este año nos ha legado una nueva forma de ver la Semana Santa. No solo al mundo secular, sino también a nosotros, la iglesia de Jesucristo. Este año, el ángel de la muerte se pasea a su antojo por todo nuestro mundo, llevándonos cautivos a una vida de encerramiento y distanciamiento social. A la misma vez, nos hemos dado cuenta de que el mensaje original de Génesis continúa vigente. No somos dueños de nuestra existencia. La vida que recibimos por gracia de Dios, sin nosotros pedirla ni crearla, tiene otro dueño. Y en estas últimas semanas, aún hasta los creyentes, los de la fe verdadera, nos hemos visto forzados a tomar medidas de protección ante un enemigo invisible. No obstante, ante una sociedad que cada día más se abre a la incredulidad y el secularismo, la iglesia no puede darse el lujo de esconder su fe. El mundo hoy más que nunca necesita nuestra esperanza de vida. Como iglesia y como creyentes necesitamos mantener el valor del significado de la Semana Santa, pero no una sola semana al año, sino todas las semanas. Qué hermoso es cuando vivimos en una celebración continua del Cristo vivo. Vivir en una constante celebración de la resurrección de Cristo elimina la religiosidad rutinaria. A partir de la realización de que Jesús resucitó de los muertos, aquellos discípulos que se habían escondido ante la amenaza de la cruz comenzaron a vivir y a predicar su fe de otra manera, sin vacilación, sin miedo y sin tregua. La fe y la predicación cristianas nacen de un encuentro con el Jesucristo vivo.
Sin la resurrección, nuestra fe es vana, decía el apóstol Pablo. Y recalcaba, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, ¿de qué vale creer en Cristo solo para tener una vida religiosa en este mundo y cuando llegue la muerte tener que decir como el trovador puertorriqueño que decía, ante la fosa es igual toda la humanidad? Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo es el fraude más grande de la historia humana. Sin la resurrección de Cristo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque sin la resurrección de Cristo no hace falta ni la iglesia, ni los cultos, ni la fe. Sin la resurrección, nuestra esperanza también está muerta. Porque sin la resurrección de Cristo no hay esperanza para el más allá. En el siglo XX, a las décadas de los 80 y los 90, los sociólogos le llamaron los cementerios de nuestras esperanzas. Pero la iglesia no puede vivir en cementerio, sino en una comunidad que proclama la vida, la fe y la esperanza. Después de la resurrección de Cristo, no es lógico vivir en derrota, sino que tiene sentido vivir en victoria y en esperanza. El obispo Federico Pagura nos escribió un hermoso himno que dice, por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. La resurrección de Cristo es la esperanza de que como Él resucitó, nosotros también venceremos y viviremos con Él. Con la fe de la resurrección se enfrentan los desafíos más difíciles de nuestra vida. Con la fe de la resurrección se logra enfrentar aún hasta la amenaza de muerte, porque como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Concluyo en este día con una cita de las palabras muy contundentes que dijera un escritor cristiano muy sabio del siglo XX. Fijémonos cómo él dice en su escrito. Él dice, todavía me pregunto cómo podemos explicar el más grande milagro de la historia. Me refiero al milagro de aquel hombre que fue crucificado y resucitó. Podemos explicarlo como milagro si vemos esa historia como si fuera nuestra, en nuestro propio pueblo, en nuestro propio vecindario. Si fuera así, la historia se podría escribir de la siguiente manera. Una vez hubo un joven de una familia de carpinteros, quien se crió trabajando en el taller de su padre. Y un día, aunque no era un ministro ordenado, se dedicó a predicar por las calles, campos y pueblos. Aunque nunca predicó a más de 100 millas de distancia. Solo predicó 3 años. Lo que sucedió fue que un día, 3 días después de haber sido condenado, resucitó. Lo que sucedió fue que lo arrestaron, lo sentenciaron aún siendo inocente, lo declararon culpable, lo condenaron a la pena de muerte. No le permitieron llevar su caso a la corte de apelaciones y lo ejecutaron junto a 2 criminales. La única posesión de su muerte fueron trapos. Y los verdugos, en forma de diversión, echaron suerte para ver quién se quedaba con los paños de ejecución.
Su familia no contaba con los recursos para proveerle un sepulcro y tuvieron que tomar una tumba prestada para sepultarlo. ¿Ahí acabó la historia? No. Ahí no acabó la historia porque sorpresivamente, milagrosamente, al tercer día resucitó. Y así ese joven que nunca ni escribió un libro, ni un tratado, por 2000 años ha influenciado la humanidad más que cualquier rey, más que cualquier emperador, más que cualquier conquistador, más que cualquier sabio, más que cualquier científico, más que cualquier filósofo. Por eso, sin lugar a equivocarnos, a eso se le puede llamar el milagro de todos los siglos. Mis hermanos y hermanas, la vida de Jesús fue ese milagro. Su resurrección es la prueba indubitable de nuestra fe. Es la garantía de nuestra esperanza y nuestros anhelos. La resurrección es el divino contraste en que mientras la muerte es la paga del pecado, la obra de Jesucristo es el galardón de vida. La resurrección de Cristo es el anticipo del final de la historia humana, un presagio de cómo terminará todo. La resurrección es lo único que se puede esperar después de la muerte. La resurrección es la única alternativa al último paso en la existencia humana. La resurrección es el camino de regreso al Edén sagrado, al paraíso de Dios. Iglesia, vivamos día a día a la luz de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Al Cristo vivo y sirvo, el que en el mundo está. Y aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y aun cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, y me imparte salvación. Sé que viviendo está porque
Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, por haberse conectado y escucharnos a través de nuestra red. Les deseamos un feliz día de celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aún en el aislamiento, pero en la santidad de sus hogares, en compañía de sus familias. Recuerden que a las 12 del mediodía, hoy domingo, día de resurrección, por teléfono nos conectaremos para tomar la cena del Señor y compartir unos momentos más en persona de nuestra compañía y nuestra hermandad cristiana. Dios les bendiga a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Amén.